Bienvenido a una lección sobre el rastreo de contactos. El rastreo de contactos es la acción o el proceso de identificar a las personas que han estado cerca de una persona a la que se le diagnostica una enfermedad infecciosa para aislarlos, probarlos o tratarlos. Como ejemplo, mirando el gráfico siguiente, observe que Alisa está en el centro, a quien consideraremos positiva para un virus que utilice la tecnología de aplicaciones telefónicas instaladas voluntariamente en cada teléfono de las personas del gráfico que rastrean la propagación del virus entre las 5 personas con las que Alisa tuvo contacto directo. Se puede implementar mirando el gráfico de abajo. Observe que Alisa tuvo contacto directo con su hada Rocio Braden. Saurini. Sandra anuncia que analizamos el riesgo de exposición de José en lo que respecta a Alisa, por lo que estamos considerando el riesgo de exposición de José en lo que respecta a Alisa. Hay múltiples caminos que conectan a José con Alisa. Un camino incluye seguir a las personas, de José a Miquela, a Nate, a Sandra y luego a Alisa. Este camino contiene una longitud de 4 unidades o 4 personas. En la línea de rastreo de contactos hay 2 caminos más que conectan a José con Alisa. Un segundo camino de la misma longitud consiste en José a Lucía, Rocio a Braden y luego a Alisa. Hay un tercer camino, que es el más corto, que va desde José a Lucía, a Rocio y luego a Alisa, rastreando la propagación de casos positivos en la línea entre Alisa y José, el SIDA, y monitoreando la propagación del infección. Y ahora consideremos la complejidad de rastrear una pandemia en todo el país. Los gráficos como el que se muestra a continuación no son prácticos para dibujarlos en papel, pero se pueden gestionar con programas de computadora capaz de calcular grandes volúmenes de datos. De hecho, un modelo matemático de rastreo de contactos generado por computadora se parecería más a una esfera con caminos en el exterior, dado que el modelado matemático interior del rastreo de contactos es complejo y factible mediante el uso de la tecnología. Y ahora veamos algunos ejemplos. También encontraremos 2 rutas de longitud 3 de EMT, por lo que aquí nos centramos nuevamente en EMT. Queremos 2 rutas de longitud 3, por lo que una ruta de longitud 3 sería de EMT a Lianara, a Nema. Un segundo camino de longitud 3 sería empezar de nuevo en ellos, y luego ir a Lois Ali Nara. Así que nuestros 2 caminos de longitud 3 de EMT serían Ali Nara Nemo y Lois Ali Nara. A continuación, estamos como para encontrar el camino más corto de Alía Kina, así que empezaremos en Ali y luego iremos a Kina, y de nuevo estamos buscando el camino más corto, así que un camino sería de Ali a Nara, a Nema y de Hani a Luca a Kina, pero ese no es el camino más corto. El camino más corto sería empezar con Ali a Nara, a Chastin y Kina, así que este sería el camino corto. A continuación, ¿qué personas muestra la modelo como personas que están en contacto directo con Nara? Así que de nuevo nos centramos en Nara, y buscamos a aquellas que tengan contacto directo con Nara, que serían Nema Ali, Chastin. A continuación, se nos pide que encontremos el camino más corto del Tai a la miel, así que comenzaremos en Tai e iremos a la miel, y volveremos a buscar el camino más corto. Así que un camino sería Pasaja, Kina, Luca y Cariño, pero repito, ese no es el camino más corto. El camino más corto sería empezar en Tai Chastin Luca y Cariño. De nuevo, nuestro camino más corto está y Chastin Luca, Cariño, y veamos un ejemplo más para el último ejemplo de las 12 personas del modelo. ¿Cuántas tienen un camino de 2 o menos desde Chastin? Entonces, nos estamos enfocando en que Chastin tenga un camino de 2 o menos, un camino de 1 o un camino de 2. Determinemos primero aquellos que tienen un camino de 1, del Chastin. Significado: tienen contacto directo con Chastin, que serían Nara, Tai, Kina y Luca, y los que tienen contacto directo con estas 4 personas tendría un camino de 2 del Chastin. Así que, por ejemplo, nos centramos en tanto Nara Ali como Nema tienen un camino de 2 del Chastin, y ahora centrarse en Tai Pasa tendría un camino de 2 de Chastin. Y ahora, de Fin Kina, Javier tendría un camino de 2 de Chastin. Y ahora, centrándose en Luca y tendría un camino de 2 de Chastin. Todos los marcados en un círculo tienen un camino de 2 o menos desde el Chastin, que sería una vez más Nara, Tai, Kina, Luca, Ali, Nima, Pasa, Javier y Hani. Espero que hayan encontrado esto útil y